Estamos conversando de lo humano y lo divino. En todas las señales de Radio Edelweiss estamos peligrosamente juntos. 8 de la tarde, ya 4 de la tarde ya con 48 minutos. Y en nuestro WhatsApp está ahí disponible para que ustedes opinen, consulten, conversemos sobre los temas que estamos hablando. Ayer se vota entonces esta instancia en la Cámara, donde finalmente 36 parlamentarios votaron a favor del informe Sename 2 y 47 parlamentarios votaron en contra de este informe de la Comisión Sename 2 que acusaba negligencia inexcusable a Javiera Blanco. Y tenemos uno de los parlamentarios que votó en contra, es el diputado René Zafirio, que está en la línea telefónica. Diputado René, ¿cómo estás? Bienvenido al Peligrosamente Juntos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Aquí esperando partir para Temuco. Esperando partir. ¿A qué hora tenemos el vuelo, diputado? A las 6. A las 6, tenemos tiempo. Sí. A ver, lo primero es, hay gente que nos ha escrito a las redes sociales, y hay una de toda la gente que nos ha escrito, hay una pregunta, un comentario que nos llama la atención. Joel, desde acá de Temuco, dice: Zafirio ha sido bastante consecuente, y se lo pregunto, diputado, porque me cuelgo un poco lo que dice el auditor. Dice Joel: Zafirio ha sido bastante consecuente con este tema, con el de los niños, por lo que debe dar sus explicaciones públicas. Él claramente no está de acuerdo con la votación en contra. ¿Por dónde pasa que se vote en contra algo que parecía, a todas luces, tendría que haber sido votado a favor, al parecer, la opinión pública? Sí. Mira, la pregunta es súper buena porque precisamente por ser consecuente tengo que estar dando explicaciones. Las razones por las cuales el gobierno hace este intenso lobby para lograr que se rechace el informe en la sala son fundamentalmente dos. La primera, para que no se diga que de parte del Estado de Chile ha habido una violación flagrante de derechos humanos cometidas en perjuicio de niños, niñas y adolescentes del Senado. Y la segunda, salvar a la exministra de Justicia, Javiera Blanco, de la expresión ¿negligencia? En cuanto a que ha tenido una conducta negligencia reprochable. Sí, negligencia inexcusable. Una negligencia inexcusable que, desde el punto de vista de un ministro que está en el ejercicio del cargo, es asimilable al notable abandono de deberes. Sin embargo, mi voto en contra se produce por otras razones. Primero, porque el informe no recoge en absoluto la magnitud de los horrores del Sename. En absoluto. Rechaza, porque tengo que aclarar primero que hay dos propuestas. Una de los 12 diputados de los distintos partidos de la nueva mayoría y de la derecha, y otra propuesta que yo presenté para que también fuera votada por la Cámara. Yo voté en la comisión en contra del informe y perdí por 12-1. Y mi propuesta también se votó en la comisión y perdí también por 12-1. Es decir, todos votaron en contra de mi propuesta y obtuve solo mi votación. ¿Por qué? Porque el informe no contemplaba, como te decía, la dimensión de los problemas que habíamos recogido durante la investigación. Lo segundo es que el informe rechazó incorporar la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos habidas en el Sename. Lo tercero, y que es para mí un tema central porque es lo que da origen a gran parte de los problemas del Sename, es que no se quiso hacer una propuesta que fuera para cambiar el mecanismo de financiamiento. Hoy día el Estado le paga a las instituciones privadas por día niño atendido. Y ese es un estímulo para que las instituciones mantengan internados a los niños eternamente. Porque si se retiran, si los egresan, no les pagan. Diputado, pero a ver, tratemos de
Esos son algunos de los... Sí, sí, pero tratemos de desmenuzar un poquito lo que al menos hasta el momento se ha planteado. Dice que el informe y el lobby que hace el gobierno, a través de una minuta, donde expresamente pide, ¿cierto?, que se vote en contra, pasa por... una minuta. ¿Ah? Ojo, el gobierno negó que existiera una minuta. La ministra... Lo negó anoche el ministro Izaguirre en una entrevista con Mónica Rincón en CNN. Entonces, ¿por qué la ministra, la vocera de la moneda, Paula Narváez, defendió o sea, tendría que ponerse de acuerdo con el ministro, entonces? Claro. Bueno, ¿a quién le creemos? Pero, ¿Es válido? ¿Es válido que uno se, es válido? Ok, usted le crea a un ministro, es válido que nosotros también le vamos a crear al otro ministro. Ahí, claro. Yo creo que la minuta sí existió. Pero sí, también, o sea, a la luz de lo que dice la vocera de gobierno, la minuta sí debe haber existido. Uh-huh. Yo igual además, ojo, porque ese es otro ingrediente más para decir, bueno, que está rara la cosa, que un ministro reconozca y el otro ministro salga desmintiendo, es otro aliño a este caldo que suena medio raro. Bueno, sí, claro, ok, así es. Ya, ahora, usted dice, bueno, el rechazo pasa por evitar que el Estado, ¿cierto?, sea culpado de atentar contra los derechos humanos de los menores, ¿cierto? Eso es uno. Y lo otro, el tema de la ex ministra Blanco. Que finalmente usted dice, yo no voté por eso, voté por otra razón, pero esas serían las razones fundamentales que se había invitado a rechazar. Pero es que es válido que alguien diga, a ver, y se lo pregunto, a juicio suyo, como parlamentario, como usted que ha seguido el tema, ¿el Estado no ha violado los derechos de estos niños? Pero evidentemente que sí. Entonces, ¿por qué votar? Lo que pasa es que solo se quiere hacer efectiva la responsabilidad respecto de Blanco y no respecto de todos los ministros y de todos los directores del Sename que ha habido desde el 2005 hasta el 2016, cuando murieron 1.313 niños. Y ese era el problema. Ok, ahora la otra pregunta. La ministra Blanco tiene o la ex ministra, perdón, ¿tiene una conducta intachable en este tema? Pero obviamente que no, pero si yo la acusé constitucionalmente. Pero entonces suena ilógico, porque ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿No era mejor avanzar en algo que rechazar de plano todo? Es que resulta que no es así, no es, eso no resiste ninguna lógica. ¿Por qué? Primero porque se estaba tratando de circunscribir la responsabilidad exclusivamente en Blanco, y eso no es así. Segundo, porque estaba dándote mis argumentos. Segundo, porque no se cambia el mecanismo de financiamiento del sistema. Eso ya te lo había señalado, incentivo perverso de mantener a los niños eternamente adentro de los centros. Pero no solo no se cambiaba el financiamiento del sistema, además se pedía más plata para las mismas instituciones que durante décadas han estado mintiéndole al país. Las que han permitido que se viole, que se construyan redes de explotación sexual infantil, que se mueran los niños y cuyas muertes se oculten durante a lo menos 10 años. A esas mismas instituciones el informe pedía en 3 puntos distintos que se le aumentaran los recursos fiscales. Pero aumento de recursos fiscales no iría porque entiendo que una de las cosas que tenía la propuesta era que se profesionalizara a la gente que está en el Sename, que ya no fuera gente... No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que no saca nada conseguirle inyectando plata al Sename, porque la propia directora nacional del Sename y la ex ministro Blanco en la comisión investigadora dijeron que no tenían capacidades operativas para verificar la legalidad del gasto de las subvenciones, en el uso de las subvenciones, pero además tampoco tenían capacidad operativa dentro del Sename para fiscalizar el uso de los recursos que se entregaban en 1.600 programas de intervención de menores distintos a lo largo del país. Entonces, ¿cómo puedes pretender en un informe decir primero que esto está horroroso, que el Sename funciona horroroso, y después decir démosle más plata a las instituciones que precisamente han, por acción u omisión, permitido violaciones de derechos humanos y cometido delitos respecto de los niños? Y si esto es... Sí, no, de acuerdo, pero si esto es tan así, me imagino que ustedes conversarán entre los parlamentarios, si esto es tan así, ¿cómo se explica que existan parlamentarios que votan a favor en la comisión y que en la sala votan en contra? Claro,
Pero eso hay que preguntárselo a los diputados Claudia Ragada, sí, a la diputada Marcela Hernando, Camila al Vallejo, diputado Ricardo Rincón, a Luis Rapazul y a Camila Vallejo. Pero yo me imagino que lo habrán conversado en algún momento ustedes, ¿o no? ¿O ustedes votan y no conversan nunca más? No, viene toda la estructura de la sesión termina con las votaciones generalmente. Y cada uno toma su decisión y se hace responsable de sus decisiones. Pero me refiero a la conversación de pasillo, diputado. No, esta es una actividad bastante individual. Bastante individual, mucho más de lo que la gente se imagina. Y bastante extraña. Pero mira, aquí pasó un fenómeno que es súper grave. La comisión estaba integrada por 13 diputados, 12 representantes de los distintos partidos de la nueva mayoría y de Chile Vamos. El informe fue aprobado por los 12, por esos 12. Tuvo un solo voto de rechazo, te insisto. El voto de minoría, que fue el mío. Y yo lo único que hice fue mantener en la sala el mismo criterio que había aplicado en el debate en la comisión y en la votación de la comisión. Por las razones que te he estado señalando. Sí, perfecto. Aquí lo que pasó es que al final los niños quedaron al medio de dos tipos de intereses muy potentes. Los intereses políticos de los partidos y los intereses económicos de las instituciones colaboradoras del Sename. Ahora, esos dos intereses se cruzan y te doy algunos ejemplos. En la Fundación Mi Casa, los he dado en otras ocasiones, la gerenta general es Delia Delgato, que fue directora del Sename, y que a los 30 días de dejar el Sename asumió como gerenta general de la Fundación Mi Casa. Ahí está Enrique Correa. Dime tú qué hace Enrique Correa, que es uno de los lobistas más grandes del país, en el directorio de la Fundación Mi Casa. Está Josefina Bilbao, que fue ministra del CERNAM. Y el año 2015, la Fundación Mi Casa recibió 7.000 millones por concepto de subvención. La Fundación Rodelillo es otra de las que recibe recursos del Sename. ¿Sabes quién es el secretario ejecutivo? Don Tomás Walker. ¿Sabes quién es? No sé si te suena el apellido. Sí, Walker, es hermano. Ya, es hermano de los dos senadores y del diputado. Y resulta que, claro, Patricio Walker es el presidente de la Comisión de Infancia del Senado. Es senador. Y le pide a la presidenta de la República que aumente los recursos para el Sename, para las instituciones privadas del Sename, entre las cuales está Rodelillo, de la cual es secretario ejecutivo su hermano Tomás. Sí. La Fundación León Blois, déjame darte los ejemplos. La Fundación León Blois recibió 3.000 millones. Allí está don Juan Alberto Rabá, muy cercano a don Gutenberg Martínez y a Soledad Alvear. Entonces, entre esos intereses quedaron los niños, ¿te das cuenta? Ya, ok, porque de acuerdo. Lo ideal era que no cambiara nada, porque nadie quería tocar el Nacional. De acuerdo, René, ok, yo entiendo, y por eso es que aún más queda un signo de interrogación, porque si a la luz de todos sus antecedentes, y tú dices, bueno, esto me lleva a la convicción de que hay una cuestión mayor y que estaba incompleto este informe. Estamos de acuerdo que todas las cosas son perfectibles, pero hoy día da la sensación, y eso es lo que la pregunta es, para que la gente lo pueda entender, ¿volvemos a foja cero? O sea, no. ¿va a venir un informe, una comisión para crear un informe Sename 3? Mira, yo tengo la impresión que va a ocurrir. Te propongo algo distinto. Diputado, le propongo algo. Sí. Vamos a un corte y al regreso retomamos este tema, porque además hay gente que nos escribe al WhatsApp y nos hace algunas consultas. Sí. ¿Le parece? Vamos. Ok. 5 de la tarde con 1 minuto. Estamos conversando con el diputado René Zafirio sobre el informe Sename 2 rechazado en la Cámara de Diputados. Vamos y volvemos con más Peligrosamente Juntos. Estamos conversando de lo humano y lo divino. En todas las señales de Radio Edelweiss estamos peligrosamente juntos. Estamos peligrosamente juntos acá en Edelweiss, la estación del adulto joven. Y estamos conversando a esta hora de la tarde. ¿Sabes qué? A esta hora de la tarde, dale una vuelta a Fanta. Nuevo look, igual de rica. Fanta en el Peligrosamente Juntos.
5 de la tarde con 10 minutos. René Zafirio, diputado de la República, diputado independiente, está en la línea telefónica. Estamos hablando sobre la votación del informe de la Comisión Sename 2, donde él votó en contra. René, ¿sigues ahí en la línea? Sí, claro. Tenemos algunos auditores que hacen algunos comentarios, preguntas. Por ejemplo, dice Daniel, dice: hola, soy Daniel de Concepción, los escucho online. Mi opinión es que a nuestros políticos les falta usar bermudas y guayaberas. Son un chiste, se dan vuelta de carnero, lamentablemente de todos lados. ¿Quién más? Guillermo dice: hola, soy Guillermo de Temuco. Lamentablemente esto se transformó en quienes defienden a Blanco y quienes la quieren culpar. Los niños no importan. Los niños no importan. Si el informe es malo o incompleto, es válido rechazarlo. ¿Quienes critican habrán leído el informe? Pregunta Guillermo. Mira, Guillermo da en el clavo. Aquí ha habido dos operaciones políticas del gobierno. La primera es la que te describí antes. Lograr que no se incorpore la circunstancia de que el Estado de Chile ha violado gravemente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, por un lado, de salvar a Javiera Blanco, pero por otro lado, aquí, y yo sé que te puedes molestar, pero te lo tengo que decir, aquí los medios de comunicación cayeron en la trampa del gobierno, en el sentido de que ha logrado el gobierno que la discusión se centre en el tema de si Blanco es o no responsable y no se centre en el tema de los niños. Porque el informe tiene con sus documentos casi 700 páginas y resulta que todos los medios de comunicación lo único que han hecho es repetir la monserga del ministro Izaguirre en el sentido de excluir a Javiera Blanco de las responsabilidades. ¿Te das cuenta? El tema es mucho más profundo que eso. O sea, difícilmente, yo lo señalé en mi discurso y está disponible en mi muro en Facebook, está disponible en las redes sociales, que era una farsa. El informe era una farsa, porque hubo una muy buena investigación que concluyó con un muy mal informe, porque el informe lo que menos hizo fue hacerse cargo de la realidad de los niños del Sename, porque allí jugaron políticamente con los niños y están tratando de hacer creer al país que quienes lo rechazamos para proteger a Blanco. No, yo lo rechacé porque era un muy mal informe. Y el problema que hay es que había que rechazarlo porque solo cuando se trata de informes de comisiones investigadoras, tú no puedes incorporar cambios en la sala. Lo votas o a favor o en contra o te abstienes. No puedes aprobar una parte y rechazar otra. No es lo mismo que las leyes donde puedes presentar indicaciones para modificar determinados artículos. En el caso de los informes de las comisiones investigadoras, eso no funciona así. Simplemente tienes que aprobar, rechazar o abstenerte. ¿Y qué es lo que viene ahora entonces? Bueno, lo que viene ahora es una parte que a mí, desde mi punto de vista, es la más importante. Lo pregunto... en el sentido de que, sí, te lo contesto de inmediato. Sí, lo pregunto porque en el fondo la gente, cuando usted dice... Eso mira, es claro, pues sí, por supuesto. Esa es la gran duda. Sí, pues, o sea... Lo que pasa es que los informes tienen dos partes. La parte investigativa propiamente tal y la parte resolutiva. Lo que se rechazó fue las resoluciones, la parte resolutiva que se sometió a la consideración de la Cámara. Toda la investigación es material que está ahí disponible junto con los efectos de la Comisión Sename 1, que no se modifican, precisamente porque esta segunda comisión se rechazó. Y a partir de eso, tenemos que ejercer la suficiente presión como para lograr que el gobierno dé el impulso que se necesita a los 7 proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso Nacional y que son claves, pero además agregar un octavo, que como te señalaba, tendría que ver con modificar los incentivos de financiamiento, premiando a las instituciones colaboradoras para aquellos casos en que se egrese niños del sistema, y no por mantenerlos, no pagarles por mantenerlos eternamente en el sistema. ¿Qué es lo mejor que tenía el informe? Que declaraba expresamente, y eso hay que reconocerlo, que declaraba expresamente que el Estado de Chile había violado flagrantemente los derechos humanos. ¿Y lo de la eso también lo decía el voto de minoría. ¿Y lo de la ex ministra Blanco? Pero es que solo lo circunscribía a Blanco. No. Ella es responsable, sin lugar a dudas.
pero no es solo ella la responsable. Ya, y por ejemplo, que se contemplaba el test de drogas psicológico y de alcohol para la gente, para los funcionarios que estaban ahí, y además... pero si tiene muchas cosas buenas. Bueno, entonces... Sí, claro, pero si tiene muchas... Pero por favor, sí, es lo que te acabo de explicar. Tiene muchas cosas buenas el informe, pero es incompleto, es parcial, es inconsistente. Okay, en la votación no se puede modificar, pero no hay otra instancia donde se pudiesen... Si se vota... Por otra vía. Jugando la ficción. Sí. La ficción. Supongamos que se hubiese votado a favor. Sí. Y ustedes dicen, ok, votemos a favor porque por lo menos tenemos esto. Ahora tratemos de mejorarlo. ¿Se puede? No, porque cuando tú votas en la sala... Cuando tú votas en la sala, apruebas o rechazas el informe, el mandato de la comisión concluye ahí, de inmediato. Ya, o sea, como alguien nos preguntaba en el WhatsApp... Y son recomendaciones. O sea, como alguien nos preguntaba en el WhatsApp si el famoso informe se hubiese aprobado, dice, ¿se daría por cerrado el caso Sename? ¿Tendría la señora Blanco como única responsable? Si hubiese sido aprobado. No, porque hay otras formas de hacer efectiva responsabilidad respecto de autoridades que están en ejercicio. Por ejemplo, el actual ministro de Justicia, el ministro Campos, ha dicho que ellos ya cumplieron con sus responsabilidades, porque ya presentaron los proyectos de ley al Congreso. Pero eso no es así, porque lo que son proyectos de ley. El ministro de Justicia sabe perfectamente que las urgencias las maneja el gobierno, no el Parlamento. En consecuencia, la celeridad con que se tramiten los proyectos va a depender de estos proyectos, va a depender de la urgencia que le ponga el Ejecutivo. Ahora, solo para ser justos con la información y transparente con la información, entiendo que mientras Javiera Blanco fue ministra, en lo que respecta a muertes de personas al cuidado del Sename, ocurrieron 49, bastante menos que, por ejemplo, cuando estaba el periodo entre el ministro Maldonado y el ministro Bulnes, que fueron 119. Claro, pero las muertes no se cuentan. Una es suficiente. Sí, estoy de acuerdo, René, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo que esta cosa no es comparable, mira, 2 más 2, o quién pone más, o quién pone menos. Lo que estoy diciendo es que cuando se habla de responsabilidades, obviamente uno dirá, bueno, mira, entre este periodo y este periodo la cosa fue más algia o menos algia. En ese contexto. Pero yo no comparto ese criterio. Aquí hubo entre 2005 y 2016 1.313 muertes. Ya, entonces, aunque hubiera habido una, entonces habría que haber... Entonces lo planteo de otra forma. Y yo no estoy, insisto, solo como ficción. Si yo tengo 4 personas a las 4 personas las he pillado en alguna falta, ¿ok? Sí. Y resulta que hago una investigación y me llega un informe donde aparece una de las 4 para sancionar. Yo digo, no, ¿sabes qué? Dejémosla sin castigo porque tenemos que buscar a las 4 para poder buscar una sanción. Si es que la cosa fuera castigo, no estoy hablando... Pero me entiendes, claro, es que la opinión pública queda esa sensación, diputado. Claro, es que lo que te tengo que explicar es lo siguiente. Las resoluciones que toman las comisiones investigadoras no son ni siquiera vinculantes para el Ejecutivo. El Ejecutivo, o sea, es el ejercicio de la fiscalización política que el Parlamento hace al gobierno. Y entrega al gobierno, el Parlamento al gobierno las conclusiones de una comisión y el gobierno resuelve cuáles acoge y cuáles no. Por eso hubo que crear esta segunda comisión para verificar si en el periodo de los 2 últimos años el gobierno había cumplido o no con las recomendaciones hechas en la Comisión Sename 1 del 2014. Entonces, tampoco significa que habiéndose eventualmente aprobado el informe de esta comisión, los problemas del Sename se iban a solucionar de inmediato. Tampoco es así. ¿A qué se compromete el diputado de la República independiente René Zafirio? No. Es que entonces, para que la gente pueda tener claridad, diputado, para que la gente pueda tener claridad, porque finalmente explicaciones menos, lo que está claro es que llevamos enfrascado y perdiendo tiempo los niños en comisiones que finalmente no llegan a buen puerto. Cuidado, no estamos perdiendo tiempo los niños. A mí me costó 5 años que el país supiera de las 1.313 muertes, porque nadie me quería escuchar. Yo acusé constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño,
y la Cámara votó en contra de esa acusación constitucional. Si se hubiera aprobado la acusación constitucional en contra del ministro de la Suprema, Héctor Carreño, que era el que tenía cargo de la justicia de familia en Chile, la jurisprudencia de los tribunales habría sido distinta de la que es hoy día, respecto del tema de los menores. Si se hubiera aprobado, yo acusé constitucionalmente a Javier Blanco, y la Cámara rechazó. Bueno, entonces, ¿qué nombre le ponemos para que la gente pueda entender qué nombre le ponemos cuando llevamos Comisión del Senado 1, Comisión de Sename 1, no pasó nada. Comisión de Sename 2, se vota, queda en foja cero. Sí, pero en términos prácticos. Por algo estamos conversando del tema. Por algo estamos atrás este tema no se podía hablar. Bueno, pero, o sea, ya, está puesto sobre la mesa, pero no va a pasar que estemos 6 años más y todavía el tema está sobre la mesa y no se vote. No. Cuando se vota pasa en contra. No va a pasar porque vamos a ejercer toda la presión necesaria para los efectos de que los proyectos de ley se resuelvan rápido. Perfecto. Y que sean proyectos que estén pensados en cambiar la lógica de los orfanatos del siglo XIX, como lo he dicho muchas veces, en el Sename. Separar las responsabilidades del Estado respecto de los jóvenes infractores de ley y de los niños respecto de los cuales hay medidas de protección decretadas por los tribunales de familia. En eso yo no voy a bajar los brazos. Ustedes lo van a poder apreciar durante los próximos meses. Vamos a estar sin lugar a dudas. Vamos a estar pendientes. Solo para ser justo y equitativo, con todos los WhatsApp que nos llegan, nos escribe también Guillermo Gómez de Temuco, dice: todo mi respeto al diputado Zafirio, es de los pocos honorables que hacen su pega con honestidad y decencia. Para que no, ahí está. Te los agradezco mucho. Tenemos de todos los lados, diputado. Claro, pero mira, si aquí lo más grave es que se ha distorsionado mucho la información. Y te repito, yo creo que aquí tenemos que sacar el foco de Blanco. Ella es responsable de muertes de niños en el Sename. Saquemos del foco de la conversación. Hablemos de los niños. Saquemos de todos los responsables. Saquemos del foco de la conversación a la ex ministra Blanco. Pero ¿cómo no va a haber cruces de información si los propios ministros de Estado, uno tiene una versión de un tema y otro tiene otra versión del tema? Claro. Pero eso hay que preguntárselo a los ministros y a la presidenta de la República. Claro, yo no puedo responder por las declaraciones de los ministros. El ministro Izaguirre dijo expresamente anoche o ante, no recuerdo si anoche o antenoche, en una entrevista en CNN, que el gobierno no estaba dispuesto a que se aprobara un acuerdo en que se le atribuyera al Estado responsabilidades en violaciones de derechos humanos, porque eso dejaba abierta la puerta para que hubiera demandas en contra del Estado en el futuro. Bueno, y la ministra Narváez dijo expresamente, cito comillas, lo que el gobierno hace es un trabajo legítimo en el Congreso para dar a conocer su planteamiento, su punto de vista respecto de un informe. Que se pongan de acuerdo. ¿Sí la escuché? No, sí la escuché. Ok. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias. Que tenga buen retorno a Temuco. Gracias, adiós. Que esté bien, adiós. Ahí estaba René Zafirio conversando a esta hora de la tarde. 5 de la tarde con 24 minutos. Este es el Peligrosamente Juntos, donde conversamos de los temas que a todo el mundo nos suceden, los temas que a ti te importan. Un periodismo diferente en Edelweiss, la estación del adulto joven.